En el aula de clases, el profesor Girafales pasaba lista como cada mañana. Ñoño. Presente. Chilindrina. Aquí, profesor. Kiko. Presente. Godínez. El aula quedó en silencio por unos segundos. El profesor Girafales levantó la vista de su libreta y miró hacia el fondo del salón. Ahí estaba Godínez, medio dormido, con la cabeza recargada sobre los brazos. Godínez, ¿no puedes al menos contestar cuando paso lista? Godínez alzó la cabeza con los ojos entrecerrados. Es que estaba soñando que sí contestaba, profe. Los demás niños rieron. El profesor Girafales suspiró profundamente y continuó con la clase. Sin embargo, mientras explicaba la lección, Godínez comenzó a mirar fijamente hacia la esquina del salón, junto a la ventana. Ahí no había nada. O al menos eso parecía. Oye, ñoño. Murmuró Godínez sin apartar la mirada. ¿Tú ves a Carlos? Ñoño lo miró extrañado. ¿Quién es Carlos? El que se sentaba al lado de Popis hace tiempo. El que se reía todo el tiempo y dibujaba caras raras en el pizarrón. Ñoño frunció el ceño. No me acuerdo de ningún Carlos. ¿Seguro que no estás soñando despierto otra vez? Godínez no respondió. Seguía mirando hacia la esquina del salón con los ojos bien abiertos, como si algo, o alguien, estuviera ahí. Esa noche, en su pequeño cuarto dentro de la vecindad, Godínez no podía dormir. Daba vueltas en su colchón delgado, incómodo, inquieto. Al cerrar los ojos, escuchaba risas. Risas infantiles que no reconocía del todo. Y entre susurros, una voz suave se coló en sus pensamientos. ¿Por qué no dijiste mi nombre, Godínez? Godínez se levantó de golpe, empapado en sudor. Abrió la puerta de su cuarto y miró hacia el pasillo. Todo estaba oscuro, silencioso. Solo el barril del chavo parecía tener algo de vida, emitiendo un crujido muy leve, como si alguien se hubiera movido dentro. Debe ser el viento, murmuró Godínez, y cerró la puerta con cuidado. Pero antes de volver a su cama, se dio cuenta de algo. Una hoja estaba pegada por dentro de su ventana. No recordaba haberla puesto allí. La arrancó con las manos temblorosas. Era una hoja de cuaderno escolar. Y en ella, con letras torcidas y temblorosas, alguien había escrito: Carlos no está muerto. Solo está esperando que lo llames otra vez. Después de eso, el sol de la mañana se colaba entre las rendijas de las ventanas, y los gritos habituales de doña Florinda despertaban a los más dormilones. El chavo perseguía una pelota vieja, mientras don Ramón renegaba por no encontrar su zapato izquierdo. Sin embargo, Godínez no salió de su cuarto esa mañana. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo, y la hoja de papel con el mensaje aún en su mano. Carlos. Susurró, recordando vagamente una figura sentada en el aula, alguien que hacía dibujos grotescos en los libros de historia y tarareaba canciones que nadie conocía. En la escuela, el profesor Girafales estaba molesto. ¿Alguien sabe por qué Godínez no vino hoy? La Chilindrina encogió los hombros. A lo mejor se quedó dormido. Como siempre. O se lo tragó un monstruo por bruto. Bromeó Kiko. La clase siguió sin mayor problema, pero cuando todos salieron al recreo, algo extraño ocurrió. En el asiento vacío de Godínez, alguien, o algo, había escrito con tiza: Carlos también faltó un día. Y nadie lo volvió a ver. Ñoño fue el primero en notarlo. Profe. ¿Usted escribió esto? ¿Qué cosa? Preguntó Girafales, acercándose con ceño fruncido. Al leer el mensaje, su rostro se tornó pálido. Miró alrededor, luego al pizarrón. Allí, en la esquina inferior derecha, había un dibujo. Una cara infantil, con ojos vacíos y una sonrisa exageradamente grande. ¿Quién hizo esto? Preguntó el maestro, pero nadie respondió. Esa misma tarde, Godínez se presentó en la escuela, con la cara ojerosa y la voz temblorosa. Profe. ¿Puedo hablar con usted un momento? Claro, muchacho. ¿Te encuentras bien? No. No mucho. Es que estoy escuchando cosas. Voces. Risas. Y creo que alguien se está metiendo en mi cuarto por las noches. El profesor Girafales frunció el ceño. ¿No será que estás teniendo pesadillas? Godínez negó con la cabeza. No, profesor. Anoche escuché pasos. Y luego una voz detrás de la puerta. Me dijo que debía recordar. Que no lo olvidara. Y dejó esto.
Le entregó al maestro otra hoja arrancada de cuaderno. En ella estaba escrito: faltan 3. Cuando todos estén, volveremos al aula. Girafales leyó en silencio. Luego dobló la hoja con rapidez y la guardó en el bolsillo. No te preocupes, Godínez. Yo me encargaré de esto. Vuelve a casa y descansa. Pero esa noche, el profesor no pudo dormir. En su libreta vieja de asistencia, repasó nombres que había tachado hacía años. Carlos. Ernesto. Lalo. Ni él mismo recordaba cuándo fue que dejaron de venir. Solo recordaba un día en que ya no estaban. Nadie preguntó. Nadie lloró. Simplemente desaparecieron. Y ahora, las voces estaban volviendo. Mientras tanto, en su cuarto, Godínez se cubría los oídos con fuerza. Las risas ahora venían de dentro de las paredes. Falta poco, Godínez. Ya casi puedes vernos de nuevo. Después de eso, en la vecindad todo parecía estar tranquilo. Don Ramón remendaba su único pantalón con hilo de pescar, mientras la Chilindrina vendía refrescos de tamarindo, que sabían a limón pero parecían de Jamaica. El Chavo jugaba con una cuerda vieja y fingía ser vaquero. Todos reían como siempre, como si el mundo fuera simple. Menos Godínez. Aquel día, se quedó parado largo rato frente a la escuela, mirando fijamente el edificio. Había algo diferente, algo torcido en la forma en que el aula se dibujaba en su mente. Caminó por el pasillo lentamente, como si no recordara cómo llegar al salón. Y cuando lo encontró, el número de la puerta había cambiado. Aula 13, murmuró. ¿No era el 11? Giró el picaporte. El aula estaba completamente vacía. Sin bancos, sin pizarrón, sin ventanas. Solo un cubo oscuro, húmedo, y un eco extraño que no pertenecía a ese lugar. Godínez. Susurró una voz suave. Él giró en seco. No había nadie. Carlos. Preguntó casi sin aliento. Las luces del pasillo parpadearon, y por un segundo, creyó ver sombras alargadas en las paredes. Risas apagadas se filtraban por la puerta. Corrió. No volvió a clases ese día. Esa noche, soñó con el salón. Pero no era el de siempre. Era antiguo, sucio, con pupitres torcidos y nombres tallados en los muros. Vio a Carlos, de espaldas, escribiendo con una tiza negra sobre un pizarrón que goteaba algo espeso y rojizo. Faltan 2, Godínez. Uno ya está en el aula. ¿Quieres ver? Carlos se giró. Sus ojos estaban vacíos, y su boca se extendía casi hasta las orejas. Tenía los labios partidos y llenos de costras negras. Tú me olvidaste. Tú me borraste, como los demás. Godínez gritó y despertó, jadeando. Su cuarto estaba helado, y la puerta entreabierta. Sobre su cama, había una libreta vieja. La reconoció de inmediato. Era la de asistencia del profesor Girafales. Al abrirla, los nombres estaban tachados con lápiz rojo. Todos menos el suyo. Y uno que no recordaba haber visto jamás. Sebastián Muñoz. Presente. Godínez. Pendiente. Carlos Álvarez. Presente. En la última hoja, escrito con la misma caligrafía temblorosa que en las notas anteriores, leyó: la clase comienza cuando todos estén sentados. El timbre sonará solo una vez. Al día siguiente, volvió a la escuela decidido a hablar con el profesor. Pero al llegar, el aula estaba cerrada. Preguntó a Ñoño, a Kiko, incluso a doña Clotilde, que pasaba por ahí con una bolsa de pan viejo. ¿El profesor Girafales? Dijo doña Clotilde confundida. Pero si él no da clases desde hace días, muchacho. ¿Qué? Pero si ayer mismo hablé con él. Doña Clotilde lo miró con compasión. Eso fue hace más de una semana, niño. No has venido a la escuela desde entonces. Godínez retrocedió. Sintió un nudo helado en la garganta. Miró hacia el aula una vez más. Ahora sí decía 11, como siempre. Pero desde dentro, juraría que oyó un timbre sonar. Uno agudo, largo, como una campana vieja. Y risas. Muchas risas. Después de eso, en la vecindad todo parecía estar tranquilo. Don Ramón barrió la entrada de su casa por primera vez en el mes, doña Florinda gritaba desde su cocina que Kiko no se ensuciara el uniforme, y el Chavo se escondía dentro de su barril para no recibir un coscorrón por comerse unas galletas ajenas. Pero Godínez no estaba ahí.
Esa mañana caminaba con pasos torpes rumbo a la escuela, con la piel pálida y los ojos apagados. Llevaba en la mano la libreta de asistencia, aquella que apareció misteriosamente en su cama, y que no podía, ni quería, soltar. Al llegar al aula, todo estaba en silencio. Nadie lo vio entrar. No había niños en los pupitres. Solo polvo. Y sin embargo, cada asiento parecía ocupado por algo invisible. Como si las mochilas invisibles estuvieran allí. Como si los susurros flotaran en el aire. Falta uno. Susurraron muchas voces a la vez. Godínez avanzó por el pasillo entre los bancos. Sus zapatos crujían sobre un suelo que parecía blando. Como húmedo. Al llegar al pizarrón, vio su nombre escrito con sangre seca, justo debajo de Carlos Álvarez. Presente. Sebastián Muñoz. Presente. Luis Alberto. Presente. Ana Lucía. Presente. Y abajo del todo, Godínez. Él extendió la mano temblorosa y, sin saber por qué, escribió. Presente. El timbre sonó. Pero no fue un sonido normal. Fue una campana aguda, oxidada, como si viniera de muy lejos. O de muy atrás en el tiempo. Las luces del aula parpadearon, y uno por uno, los pupitres comenzaron a ocupar su lugar. Siluetas de niños. Pálidos, de rostros distorsionados, con ojos oscuros y bocas abiertas en muecas rígidas. En la puerta apareció el profesor Girafales. Pero su rostro era cenizo, flácido, como si no hubiera dormido en semanas. O como si ya no estuviera vivo. Ahora sí estamos todos. Dijo con una voz profunda y hueca. Empezaremos con la lección final. Godínez intentó retroceder, pero sus piernas no le respondieron. Las sombras infantiles lo rodeaban. Carlos estaba entre ellos, su boca aún manchada de sangre. Se acercó lentamente. No debiste olvidarnos. No debiste reírte cuando dejamos de venir. Una niña con los dientes podridos se acercó por detrás. Ahora tú también te quedarás en el aula. Para siempre. Godínez gritó. Pero nadie lo escuchó. En la vecindad, el chavo encontró una libreta abandonada bajo la banca del patio. Al abrirla, leyó los nombres con la letra roja, temblorosa. Cuando llegó al último, sus ojos se abrieron con sorpresa. Godínez. Presente. Y junto a la página, una fotografía pegada con cinta vieja. Era una foto grupal del salón, muy antigua. En ella, Carlos, Sebastián y otros niños que nunca había visto. Todos con rostros serios. En el centro, Godínez, con una sonrisa congelada. Pero sus ojos estaban arrancados de la imagen. Después de eso, en la vecindad todo parecía estar tranquilo. Kiko jugaba con su pelota nueva mientras doña Florinda barría la entrada, echando miradas de desdén a don Ramón. El chavo comía migajas junto al barril, rascándose la cabeza como si tratara de recordar algo. ¿Y Godínez?, preguntó de pronto. Hace rato que no lo veo. La Chilindrina se encogió de hombros. A lo mejor lo expulsaron por burro. Nadie más lo mencionó. Nadie notó que la libreta de asistencia ya no estaba. Nadie supo lo que ocurrió esa última noche. En el aula, todo estaba en silencio. La luz parpadeaba como una vela en una cripta. Los pupitres estaban llenos de sombras infantiles, todas con los ojos vacíos y bocas abiertas, susurrando frases inconexas, como si repitieran lecciones que ya no entendían. Godínez yacía en el centro del salón, sujetado por manos invisibles, temblando y jadeando. Su rostro estaba manchado de lágrimas, sudor. Y algo más espeso, oscuro, que caía desde su nariz y oídos. El profesor Girafales se acercó con pasos lentos. Ya no tenía rostro. Era una masa desfigurada, con dientes sobresaliendo por donde no debían estar. Ha llegado tu examen final, Godínez. Dijo con voz podrida. Carlos apareció detrás de él. Traía una regla de metal oxidada, partida en uno de sus extremos. La arrastraba por el suelo, dejando un chirrido metálico insoportable. No estudiaste. Ahora, pagas. Con un movimiento seco, Carlos levantó la regla. Y lo que ocurrió después fue grotesco. La herramienta bajó con furia, partiéndole el rostro a Godínez desde el centro de la frente hasta la mandíbula. La sangre salpicó el pizarrón. Los dientes reventaron como maíz en el fuego. Godínez gritó, pero su lengua fue cortada antes de terminar la frase.
Las sombras aplaudieron. Aplaudieron como si fuera una obra de teatro, una lección bien ejecutada. Luego, tomaron su cuerpo y lo sentaron en el pupitre del fondo. Le cosieron los ojos con hilos oscuros, y su boca fue forzada a una sonrisa torcida con clavos de lápiz. Ahora sí estás presente. Dijeron todos al unísono. Días después, la escuela fue clausurada sin explicación. Dijeron que el director se volvió loco, que encontraron dibujos extraños en los muros, que los libros lloraban tinta. Nadie volvió a entrar. En la vecindad, nadie volvió a preguntar por Godínez. Excepto el chavo, que algunas noches miraba a través de la reja de la escuela cerrada y creía ver una silueta sentada en el último pupitre. Con la cabeza torcida, la sangre seca en la ropa, y una sonrisa eterna tallada en la carne. Y si uno se acercaba demasiado, podía oír un murmullo entre las paredes. Presente. 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 ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.